Hola compañeros de viaje, esta vez daremos un recorrido por el pasado y la arquitectura de este imponente castillo, que es único en su estilo en el continente americano. El castillo se encuentra en la primera sección del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Su diseño es barroco y neoclásico. El castillo a lo largo del tiempo ha tenido varios usos. Fue residencia presidencial, colegio militar y Museo Nacional de Historia. En 2016 fue declarado como zona arqueológica, esto gracias a los arqueólogos que han trabajado en la zona. En este lugar emblemático se tomaron las decisiones más importantes que nos marcaron a los mexicanos. Y como puedes ver a simple vista, el castillo está sobre un cerro, pero recientes investigaciones declaran que este cerro se trata de uno de los volcanes extintos más antiguos de México. Se encontraron restos de varias civilizaciones y culturas como la mexica, la tepoteca y la teotihuacana. Lo confirman los restos encontrados de un asentamiento. Se han identificado piezas prehispánicas, puntas de flechas, cerámicas y vasijas. Se dice que antes de los mexicas ya habitaba aquí la población tepaneca. Los tepanecas eran un grupo étnico prehispánico que llegó a la cuenca de México a finales del siglo XII. Los mexicas al llegar también supieron que este cerro era importante y de muchos recursos naturales para subsistir, así que lo llamaron en su lengua náhuatl Chapultepec, que significa Cerro del Chapulín. Para ellos era un cerro sagrado, el cual también lo utilizaban como observatorio astronómico. Aquí también se construyó un templo dedicado al dios Tlaloc, por orden del líder llamado Nezahualcóyotl. Este personaje en la historia fue uno de los más importantes gobernantes, poeta, filósofo y constructor. Creó varios acueductos que llevaban agua de Chapultepec a Tenochtitlan, entre más obras urbanas. De ahí viajamos aproximadamente 9 años después de la conquista española. En 1530, Carlos I, rey y emperador europeo del siglo XVI, estableció el virreinato de Nueva España en la ciudad y declaró el bosque de Chapultepec como propiedad de la Ciudad de México. Aquí inicia el paso de la historia colonial en el cerro de Chapultepec, pues los virreyes de la Nueva España lo utilizaban para pasear, caminar, descansar o como un área de cacería. Entre 1550 y 1564 se construyó por primera vez una mansión en una ladera del cerro, en tiempos del virrey Luis de Velasco. Este sería para dar alojamiento a virreyes. Sin embargo, esta construcción fue destruida por una explosión y quedó en el abandono al sufrir muchos daños. Después de esto vino la segunda construcción, que fue un palacio virreinal. Se inició en 1785, aproximadamente 150 años después de la conquista española. El líder militar y funcionario de la Nueva España, Fernando de Galvez, ordenó el inicio de su construcción, pero nuevamente quedó abandonado durante un par de décadas ese mismo año y se ordenó su subasta. Debido a la ausencia de compradores interesados y tras la muerte de Galvez en 1786, el Consejo de Hacienda adquirió sus puertas, ventanas y cristales para terminar siendo adquirido por el Ayuntamiento de México en 1806, evitando que quedara a manos de particulares. Y después de esto, nos vamos con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. En 1825 ordenó la formación del primer Museo Nacional. Obras expuestas en museos pasaron después a formar parte del Museo del Castillo. De 1825 a 1840 es un periodo muy largo. Para entonces, el gobierno mexicano había declarado el palacio sede del Colegio Militar, que inició en 1840. Fue entonces que empezó a ser llamado el Castillo de Chapultepec. Una de las remodelaciones en este periodo fueron el Torreón, denominado Caballero Alto. Otras fechas importantes que marcaron la historia del castillo fue el 12 y 13 de septiembre de 1847, cuando el ejército de Estados Unidos emprendió una lucha para tomar la Ciudad de México, y fue el 13 de septiembre cuando los cadetes del Colegio Militar escribieron su historia para quedar por la eternidad. Estos jóvenes dieron su vida. La historia nos cuenta que uno de ellos tomó la bandera y se arrojó al vacío con ella, esto para evitar que los estadounidenses la tomaran. A pesar de sus esfuerzos, México perdió esta guerra, donde también perdió gran parte de su territorio. El castillo sufrió saqueos que ocasionó daños y pérdidas considerables, y la pérdida de varios cadetes del ejército. En esta lucha no solo el castillo perdió, sino también el país, a través del Tratado de Paz y ceder parte de su territorio a Estados Unidos. Los cadetes del Colegio Militar, incluidos Juan Escutia, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca, son recordados por su valentía y sacrificio en la defensa del castillo. Posteriormente se realizaron varias reparaciones para arreglar los daños de la batalla de Chapultepec. Mientras tanto, aún el colegio militar ocupaba el castillo, en un periodo de 1849 a 1863, para finalmente trasladarse a su nueva ubicación oficial. Ahora regresamos al año 1859, cuando el primer presidente en usar el palacio como residencia presidencial fue Miguel Miramón, aunque su gobierno duró poco. Y fue hasta la llegada de Maximiliano y Carlota que el palacio volvió a ser habitado.
Para este tiempo, el gobierno de Benito Juárez se encontraba en una gran crisis financiera, así que Napoleón III invitó a Maximiliano de Habsburgo a ser emperador de México. Su reinado fue respaldado por Francia y su emperador Napoleón III. Maximiliano era de origen austriaco y fue invitado pensando que era un líder ideal para el país. Esto no terminó tan bien, pero su paso por el castillo de Chapultepec inició en 1863, cuando él y su esposa Carlota quedaron enamorados de los paisajes que el castillo les ofrecía. Lo eligieron como residencia oficial por su naturaleza y sus vistas amplias. Le daba una atmósfera de poder, el hecho de tener a la vista los volcanes y el lago de Texcoco. Carlota también fue una influencia en la construcción de grandes obras, como el Paseo de la Reforma, esto para facilitar la llegada al castillo de Chapultepec. El paso de Maximiliano por el castillo dejó un símbolo de la influencia europea en México, dejando un legado arquitectónico y cultural muy importante. El régimen de Maximiliano llegó a su fin en 1867, tras la lucha de Benito Juárez por recuperar la República y expulsar a los franceses. En esta etapa fue que se extravió una parte del mobiliario imperial original del recinto. Después de la derrota de Maximiliano, varios presidentes hicieron uso como residencia presidencial, entre ellos Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, entre otros. De hecho, fue durante el gobierno de Porfirio Díaz que el castillo se utilizaba para organizar lujosos eventos sociales. Él quería modernizar el castillo de Chapultepec, implementando unos vitrales emplomados fabricados en París. Se ordenaron varias mejoras por orden de Díaz, elevadores y proyecciones de cine. También remodeló la escalera de los leones con mármol blanco y pasamanos de latón. 4 años después, aún durante su gobierno y con el propósito de observar el tránsito de Venus de 1874, se construyó el Observatorio Astronómico Nacional, en el Caballero Alto de Chapultepec, cuya inauguración ocurrió el 5 de mayo de 1878. Como parte de sus adecuaciones se construyeron garitas de vigilancia y una cúpula de vidrio y metal en la torre para albergar el telescopio principal, la cual persistió hasta principios del siglo XX. Este observatorio ayudó a determinar la precisión de los instrumentos disponibles en ese momento. Fue fundamental para la ciencia astronómica en México. Este estuvo vigente durante 5 años y fue trasladado a Tacubaya. A finales del gobierno de Francisco I. Madero existió otro hecho histórico en la historia del castillo, la llamada Decena Trágica, que fue un periodo de 10 días entre el 9 y el 18 de febrero de 1913, en el que un golpe de estado contra el presidente Francisco I. Madero que hizo que Madero realizara una marcha de lealtad, iniciando desde el castillo hasta el Palacio Nacional, acompañado de los cadetes del Colegio Militar. Esto culminó en su arresto y posterior. Desde entonces anualmente se conmemoraba este acontecimiento a las afueras del recinto. Otro de los presidentes relevantes que llegaron aquí fue Venustiano Carranza, también fue su residencia presidencial, realizó obras para acondicionarlo. Carranza fue una figura importante en la historia del castillo, marcando una nueva etapa como sede del gobierno mexicano. También se recuerda su presencia del castillo en los murales de Diego Rivera, donde se le representa escuchando los designios de un águila. Y en 1934 llega el presidente que nos daría el privilegio de visitar este lugar tan emblemático, ya que Lázaro Cárdenas optó vivir en Los Pinos en lugar del castillo de Chapultepec. Su objetivo fue que el castillo se abriera al público y que pudieran visitarlo con total libertad. En 1939 decretó la creación del Museo Nacional de Historia en el castillo de Chapultepec, pero el museo no fue inaugurado hasta el 27 de septiembre de 1944. Durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. La inauguración formal del museo fue encabezada por el presidente, quien recorrió las salas junto a su esposa Soledad Orozco. 14 mandatarios habían vivido en el castillo desde el Segundo Imperio, por lo cual el museo mantiene sus recámaras y salones recreando ambientaciones de época que nos regresan a la vida cotidiana de quienes aquí vivieron. También diferentes obras murales realizadas por importantes artistas como Jorge González Camarena, Juan O'Gorman, Gabriel Flores, Eduardo Solares y David Alfaro Siqueiros. La colección de este museo abarca objetos arqueológicos, ropa, armaduras, cuadros, armas, banderas, artículos domésticos, carruajes y varios más, mostrando así la historia a través del tiempo en su paso prehispánico, conquista, novohispano, independencia, intervenciones, reforma hasta la Revolución Mexicana, en la segunda década del siglo XX. Con el pasar de los años, ha sido también un lugar de elección para varios rodajes de películas, telenovelas, videojuegos y obras literarias.
Así que, como te darás cuenta, a lo largo de la historia tuvo demasiados cambios en su estructura, como reconstrucciones y adaptaciones. Fue entonces que se descubrieron vestigios arquitectónicos de la cultura teotihuacana en los alrededores de la superficie del castillo. Algunos de los vestigios que hoy puedes observar alrededor del castillo son la cueva de Quincalco, que está ubicada en la parte inferior del cerro. Contenedores. Estos contenedores son estructuras cúbicas que servían para almacenar agua. Aposento Chimayi. Este se encuentra en la parte media del cerro y tiene el relieve de piedra que representa un chimayi, un escudo en náhuatl, con 4 flechas atravesadas y un posible arreglo en forma de estandarte. El pasar por estos pasillos te hace sentir que tiene el eco del pasado atrapado aquí. Los objetos son la señal de que existieron voces y luchas. El museo resguarda, preserva, difunde e investiga los bienes de la historia. En tu visita podrás conocer el proceso de la historia y entender mejor los hechos que siempre habías leído en los libros. Me da gusto que hayas terminado el recorrido conmigo. Y también espero que te haya gustado mi resumen sobre el castillo de Chapultepec, desde el paso de los mexicas hasta el ahora llamado Museo Nacional de Historia.